corresponde hablar con ustedes sobre escuchar tu cuerpo y habitar esta casa que nos habita. A veces, y bueno, no me dejarán mentir, que durante muchísimos años nosotros hemos estado acostumbrados más en el ámbito del raciocinio, del pensar, del generar estrategias para poder enfrentar las situaciones. Y ante una situación difícil, siempre decimos piensa. Y nos enseñan a pensar, nos enseñan estrategias y nos enseñan que pongamos atención, pero pocas veces, fíjense cómo nosotros cuando vemos a los niños les preguntamos, hola, ¿cómo estás, Juanito? ¿Cómo estás? Y la palabra es ¿cómo estás? Pocas veces decimos cómo te sientes. Y cuando decimos cómo te sientes, es una sensación como extraña, ¿no? Como cómo me siento, porque el sentirnos es hacer una mirada hacia adentro y conectar con lo que yo soy, con lo que yo siento, con lo que mi cuerpo me dice. Todos tenemos esta capacidad de ver hacia adentro. Generalmente nos vamos aprendiendo a través de la educación, porque así lo aprendieron los papás, a decir cómo estás ubicados afuera. Para esta ponencia quiero compartirles, voy a ser un poquito técnica en un principio, pero para mí es muy importante sustentar el marco teórico sobre el cual se establece esto que yo les voy a compartir el día de hoy, porque es biología. Y si nosotros entendemos cómo funciona nuestro cuerpo y tenemos una comunicación armónica con nuestro cuerpo, vamos a poder no controlar las emociones, sino poder gestionarlas de una mejor manera para poder ser mucho más eficaces y eficientes. Para, como nos decía el maestro, para de verdad tener una salud integral. Muy probablemente muchos de ustedes no sepan que toda aquella emoción que no se gestiona de manera adecuada no quiere decir que pasa. Probablemente se diluya, pero queda impregnada en el cuerpo y cada evento que nosotros no gestionamos, la emoción, va a guardarse en nuestro cuerpo y en un órgano específico dependiendo del conflicto enfrentado. Es muy diferente cuando presentamos que ahorita esto es lo que estaremos viviendo y lo que hemos estado viviendo durante este año y pico de meses, este conflicto de separación, sentirnos separados de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, de mi maestra, de mis compañeros, de mis amigos, de mis niños, porque yo sé que los educadores y las educadoras tienen ese talento, ese don especial de conectar con estas pequeñas almas que están todavía como muy en blanco y que nos cargamos de energía cada vez que estamos en contacto con ellos. Bueno, pues todos ustedes han enfrentado varios conflictos y el primero de ellos es el conflicto de separación. Este conflicto de separación, ¿para qué nos sirve la piel? Para estar en contacto con el otro. Y los conflictos de separación siempre nos darán conflictos en la piel. Estas dermatitis atópicas que nos dice el médico, pues si nosotros buscamos, nos preguntaremos de quién me he sentido separado o protegido, a quién no he tenido la necesidad de proteger. O a lo mejor toda esta frustración y enojo que sentimos a la hora de pelearnos con la tecnología, porque el internet no tiene palabra, y bendito sea Dios, tenemos estos medios ahora para cortar distancias, para estar presentes independientemente del lugar en donde usted se encuentre. Pues sí, pero nosotros no aprendimos así. Hemos tenido que aprender así. Y se ha descubierto, gracias a las neurociencias, que nuestro cerebro es plástico y hemos tenido que romper y enfrentar muchos retos y romper muchos paradigmas de ese aspecto de chango viejo no aprende maroma nueva. Claro que sí. Nos hemos dado cuenta el día de hoy y después de todo este periodo
cómo apretando, picando, fallando, acertando. Ahora podemos dominar la tecnología y podemos ser muy creativos y seguir, ¿no? Seguir en la educación, seguir con nuestro ritmo de trabajo. Entonces, para poder entender toda esta parte, quiero compartirles a ustedes una partes de la presentación. Permítanme un poquito para compartirles la pantalla de la presentación que vamos a tener el día de hoy. Aquí estamos ya. Escucha tu cuerpo y centrarte en la casa que nos habita. Bien, vamos a ver. Nosotros tenemos un cerebro triurno. Más o menos en la década de los 50, déjenme hago esto un poquito más pequeño, aquí estamos. Un neurocientífico norteamericano, que es Paul McGinn, desarrolló esta teoría del cerebro triurno. No quiere decir que en nuestro cerebro, como ustedes podrán ver aquí en la diapositiva, nuestro cerebro hay 3 partes que se ubican. El neocórtex, que es el más desarrollado, que tiene ciertas funciones importantes dentro del aprendizaje. El cerebro límbico, que es el que nos compete hablar mucho del día de hoy, de este cerebro límbico, que es en donde se encuentran las emociones, y un cerebro reptiliano, ¿no? Cada cerebro se rige por sus reglas, ¿sí? Y yo les voy a pedir que si ustedes ponen su mano así, en puño, podríamos ver en nuestro puño el cerebro, y tenemos en esta parte el tronco cerebral o la parte reptiliana. Adentro de nuestra mano está el cerebro límbico, y esta parte de aquí será el neocórtex, el cerebro pensante. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos sin el manejo de las emociones? Lo vamos a ver. Miren, este es el córtex. El córtex, si ustedes se fijan, tienen diferentes estructuras en donde se da todo lo que es el aprendizaje. Es la parte pensante, es con la que nosotros resolvemos problemas. Por ejemplo, vamos a pensar en la lectura, la lectoescritura. Cuando nosotros les enseñamos a los pequeños, y aquí ustedes van a tener un tip de cómo podríamos con los niños, los más pequeñitos, empezar a través del juego, a través de lo lúdico, que ellos puedan aprender de lo que les estamos mostrando, pero también de ellos mismos. Y podemos nosotros entender qué es lo que nos sucede también a nosotros. Miren, en esta parte de atrás, en el lóbulo occipital, que es en la parte de la nuca, se encuentra la parte de la visión. Nosotros vemos con los ojos, pero los centros en el cerebro para ver se encuentran en la parte de atrás. Muy pegadita a la parte de visión, vamos a encontrar lo que se le llama la caja de las letras, que es la comprensión del lenguaje, ¿sí? Y luego, un poquito más para acá, vamos a encontrar el área de Broca, que es el control del habla. Nosotros, para poder leer, escribir, que está en el área motora, aquí donde está mi cursor, para poder leer, comprender lo que leemos y poder escribirlo y hablarlo, todas estas áreas se interconectan y están en la parte del córtex. Aquí, cuando les decimos a los niños, piensa, el hecho de pensar para resolver algún problema, sí lo pueden hacer aquí. Pero ¿qué pasa cuando este niño o cuando yo, por ejemplo, piensa, maestra, ¿cómo te tienes que conectar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si estoy en un estado tranquilo, voy a poder hacerlo. Pero si estoy ansioso, temeroso, angustiado,
no voy a poder pensar, y ahorita le voy a explicar por qué. Esta es la parte del córtex, nuestra parte pensante, con la que aprendemos nosotros y aprenden los niños, ¿sí? Pero en esta parte, que es la que nos compete el día de hoy, en esta parte es en donde nosotros, si estamos con temor, con angustia, con desesperación, no vamos a poder pensar. ¿Por qué? Porque aquí hay estos tres elementos que son súper importantes en el manejo de las emociones. En este cerebro emocional encontramos a la amígdala, que tiene el tamaño como de una almendrita, son las amígdalas de la garganta, no, se le llama amígdala, que está dentro de nuestro cerebro, es una almendrita. Tenemos el hipocampo, que tiene una conexión aquí, mire, una conexión muy cerquita de ella, el hipocampo, y el hipotálamo, ¿sí? Aquí tenemos el hipotálamo, con el cingulus, que es, de alguna manera, este giro cingulado, es en donde ahorita van a ver qué importante para nosotras las mujeres, porque los hombres a veces no recuerdan fechas, y las mujeres somos tan buenas para recordar el aniversario, el día que nos conocimos, ¿sí? ¿Qué ropa llevaba? Y el hombre no. En el hombre esta parte está mucho más pequeña que las mujeres. Nosotros guardamos mucho más información, ¿no? Bueno, pues en esta parte es en donde se gestionan las emociones. No en el córtex, no en donde pensamos. Los pensamientos se piensan, las emociones se sienten. Las emociones, el lenguaje de las emociones son las sensaciones corporales. ¿Qué es lo que sucede en la parte de la amígdala? Aquí. Imagínense ustedes que este es nuestro cerebro, como habíamos dicho, y si está aquí cerradito, fíjense cómo el córtex tiene cierto espacio. Pero ¿qué pasa? Vamos a imaginar que yo tengo miedo. El miedo, el órgano en nuestro cerebro que detecta el miedo es la amígdala. Y entonces, esta amígdala, de estar cerradita con un tamaño de una almendrita, le empieza a llegar más sangre y se engorda. Este miedo, esta amígdala, es la pieza clave para la supervivencia. Ella es la que percibe el miedo. Ve una amenaza y nuestro cerebro no le importa si es real, virtual, simbólico o imaginario. En los animales, si escuchan un trueno, para ellos es importante huir porque no tienen esta parte que les dice, hombre, es un cohete, no pasa nada. No, oyen un trueno y se viven como que su supervivencia estuviera en riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la amígdala nos dice, hay un peligro inminente y se vive el miedo. Pensemos en el miedo, que es algo muy común, que es quien nos sintió miedo en este momento de empezarnos a conectar, por ejemplo, y que no sabíamos cómo entrar en un principio y que no teníamos esa pericia porque era algo muy nuevo para nosotros todavía. Cuando nosotros sentimos miedo, la manera de gestionar el miedo son tres: o atacamos, o huimos, o nos paralizamos. Esa es la parte importante. Pero cuando tenemos miedo, la amígdala, hagan de cuenta que es como una alerta, ¿no? Hay un peligro inminente y necesitamos hacer algo. Y le manda una señal al hipocampo. Y entonces el hipocampo empieza a buscar en sus archivos, porque en el hipocampo está la memoria de las emociones, y dice, ya hemos enfrentado una situación como esta, vamos a ver si la podemos enfrentar, si tenemos que huir, si tenemos que atacar, si tenemos que hacernos los muertos, saber qué información tenemos de esto que me está diciendo la amígdala, ¿no? Es el directorio de los recuerdos. Pero al mismo tiempo, la amígdala también le manda un WhatsApp al
hipotálamo. Y el hipotálamo, mientras el hipocampo está buscando los recuerdos, el hipotálamo no se queda atrás. El hipotálamo empieza a mandar todo el montón de señales a la hipófisis, a la corteza suprarrenal, donde se procesa la adrenalina, en donde le manda señales al corazón. ¿Para qué? Para que empiece a latir más fuerte, para que mande más sangre a los músculos largos, para que si es necesario correr, estos músculos estén listos. Le manda señales al estómago para hacer más ácido y que mucho más rápidamente empiece a deshacer los alimentos, porque necesitamos estar limpitos, sin peso en el estómago, para poder correr más ágilmente. Empiezan a suceder un montón de cosas ante un evento que nos genera miedo. Cuando es algo que la vida no nos va en juego, entonces el hipocampo dice, no es tan peligroso. Pero mientras todo esto pasa, toda esta sangre que tendría que nutrir la corteza cerebral para poder pensar, se invierte en otras partes del cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción que no podemos gestionar, no podemos pensar, no podemos aprender, no podemos encontrar respuestas. Nuestro cuerpo se empieza a sobrecalentar, digámoslo de esa manera, porque no tiene una respuesta adecuada. Y se empiezan a secretar muchísimas sustancias que probablemente sí nos sirvan en este momento de amenaza, pero una cosa es estar en un momento de miedo, o en un momento de enojo, o en un momento de que estar en un estado de ánimo temeroso, en un estado de ánimo enojado continuamente. Estas, si ustedes quiero que observen que tienen diferentes colores. La norepinefrina y la epinefrina son sustancias que se generan con el estrés. La dopamina, la serotonina, la oxitocina son las hormonas de la felicidad. La oxitocina es la hormona del apego. La oxitocina es aquella que se genera con el contacto, cuando nos abrazamos, cuando nos acariciamos, cuando nos besamos. Es la hormona que se empieza a producir gracias al contacto, que es la que ahorita no estamos produciendo por nuestra sana distancia, porque quién no tiene ganas de abrazar a los suyos, pero que en este momento no es posible, ¿sí? Es todos estos tres elementos, dopamina, serotonina y oxitocina, serán aquellos que nos hagan sentir bien. La norepinefrina, la epinefrina, y luego le agregaremos cortisol. Todos estos son los que se producen en el estrés. Pero ¿de qué va a depender todo esto? Todo esto va a depender de que nosotros podamos gestionar en nuestro sistema límbico las emociones. No si las pensamos. Las emociones, repito, no se piensan, se sienten. ¿Y cómo se sienten? A través de las sensaciones. El cerebro reptiliano, que es el tallo cerebral, se va a encargar de nuestra supervivencia, ¿sí? Ahí se encuentra el inconsciente. A ese lugar es a donde se van todas las emociones que nosotros no gestionamos desde una temprana edad. Y siempre nos va a dar la solución ganadora de supervivencia. Pero muchas veces esta solución ganadora de supervivencia es un síntoma, es una enfermedad. Si nosotros aprendemos a gestionarlo, no nos enfermaremos. ¿Por qué? Porque quizás solamente tengamos alguna molestia, pero no nos vamos a enfermar. Porque el cerebro reptiliano nos dice, hay una amenaza y él conoce tres maneras. O huye, o lucha,
o se paraliza. ¿Han visto esos videos en donde los animalitos ante el gato se hacen los muertos? Bueno, nosotros de pronto nos paralizamos igual que el gato, igual que el ratoncito que se queda paralizado o la paloma, y en cuanto el gato se da la vuelta, la palomita corre, huye, vuela. Bueno, ¿por qué? Esta parálisis, nosotros no nos hacemos los muertos, pero muchas veces nos desmayamos, perdemos el conocimiento o nos quedamos trabados y decimos, es que le hubiera dicho, es que hubiera hecho, es que yo hubiera actuado de tal manera. Sí, pero en ese momento te paralizaste, ¿no? Son las tres formas de supervivencia. Y en la naturaleza, por lo general, el macho ataca y la hembra huye. Por lo general, no estoy diciendo que sea una regla, por lo general. Pero vean todo lo que sucede en nuestro cuerpo cuando activamos los sistemas de lucha. Nuestro cuerpo se desequilibra. Las energías se van a concentrar en las extremidades. Vas a tener descargas de adrenalina. Fíjense cómo cuando nosotros estamos en un periodo de estrés continuado, nos sentimos realmente agotados, realmente cansados y decimos, pero si no hice nada, probablemente no. Sí, probablemente hoy no estuve en el grupo con los 30 niños que acostumbro tener, pero estuve en estrés tratando de gestionar la plataforma para poder dar mi clase, y esa adrenalina tan concentrada en el cuerpo, dicen, ay, pero ¿por qué me duele tanto el cuello? ¿Por qué ando como toda tensa? ¿Sí? Entonces, si estoy en estrés, toda la sangre se va a ir al cerebro reptiliano, no al córtex. Entonces, no voy a poder pensar, voy a reaccionar, como les acabo de mencionar, ¿no? Nuestro cerebro arcaico es eficiente, pero no es inteligente. Él nos va a ayudar a sobrevivir, a darnos la solución ganadora, pero la realidad es que eso no nos va a quitar el estrés. Una cosa es tener momentos de estrés que nos van a ayudar como a dar el salto, por ejemplo, hacer una presentación, ser la persona que habla y que abre este evento tan importante. Claro que nos genera estrés, claro que estaba yo estresada, claro que todos los organizadores entraron en un momento de estrés, pero una vez que pasa, como que soltamos el cuerpo, ¿sí? Pero ¿qué sucede si no pasa? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo si no pasa? Miren, entramos en algo que se llama biochoc. El biochoc es cualquier situación que se vive de manera dramática, inesperada, sin solución y sin expresión. Imagínense que ustedes, cualquier cosa, yo hablo con respecto al trabajo, pero pensemos que vamos por la calle, caminando con nuestra bolsa, se acerca una motocicleta y sin más por atrás, jalan la bolsa, yo me caigo, yo trato de agarrar mi bolsa, el hombre me la quiere quitar y entramos en esa parte. Habrá personas que van a defender la bolsa con uñas y dientes. Habrá personas que la van a soltar y se van a quedar asustadas. Ese es un biochoc. Es un momento inesperado, dramático, en donde en ese momento no encuentro solución y donde no lo puedo expresar. Me quedo callada. En este momento van a empezar a sucederse en fracción de milisegundos todas estas funciones que les acabo de mencionar, ¿no? Va a depender de la intensidad con la que nosotros vivamos ese evento y de la duración del evento para que nosotros podamos tener un síntoma. A medida que aumenta la intensidad del evento y la duración del evento, esto se le llama masa conflictual. Ahora imagínense ustedes que viven en una situación de miedo constante. Puede ser un biochoc o pueden ser situaciones continuadas. Tengo miedo en la mañana que me levanto porque no sé ahora dónde voy a dejar a mis criaturas para yo ponerme a trabajar en Zoom. Tengo miedo de que se me caiga el internet.
tengo miedo de que pase la basura, el gas, todo lo que pasa cuando nosotros estamos dando una clase en línea. Tengo miedo de que mis hijos no la libren y estoy en miedo todo el tiempo. La intensidad a lo mejor es corta, pero la duración es mucha, porque todo el día estuve en ese miedo o en esa angustia. Entonces, la masa conflictual va a ser de un gran tamaño. Y entonces, nosotros en ese momento, cuando tenemos esta emoción, detrás de la emoción hay una necesidad que no está siendo cubierta. La emoción es miedo. Tengo un bioshock, yo siento miedo, pero lo que pasa es que hay una necesidad que no está siendo cubierta. Una de las preguntas para poder gestionar las emociones, no controlar, yo le llamo gestionar, es ¿qué necesito en este momento? ¿Qué es lo que yo necesito en este momento? Pero como generalmente no lo hacemos, y antes de terminar la charla, yo les voy a dar algunas estrategias para que ustedes lo hagan de manera individual, el cuerpo va a generar un síntoma conocido normalmente como una enfermedad. La enfermedad será esta estrategia de supervivencia ante una situación de estrés. Muchas enfermedades se presentarán cuando tenemos el conflicto activo y muchas otras cuando ya hemos resuelto el conflicto. ¿Por qué? Porque cada órgano depende de una capa embrionaria en el nacimiento y, por ejemplo, cuando yo hay algo que no puedo digerir, fíjense cómo nuestras palabras dicen y reflejan la emoción. Es que no digiero esta situación. ¿Cuál es el órgano encargado de digerir? El estómago. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay algo que es un bocado real, virtual, simbólico, imaginario, y yo digo no lo puedo digerir? El síntoma se hará en el estómago. Y si nosotros pensamos la lógica del síntoma, pensemos en un síntoma ya muy grave, que es un cáncer de estómago. Cuando hay muchos eventos que yo no puedo digerir, mi cerebro reptiliano dice, ok, por eso les digo que es eficiente pero no es inteligente. Hay algo que no se puede digerir. Necesitamos hacer más células y más función. ¿Y qué es el cáncer? Más células. Y entonces decimos, me acaban de diagnosticar un adenocarcinoma tipo coliflor en el estómago. Lo que pasa es que nuestro organismo, ante una situación que nosotros no hemos gestionado porque decimos no lo digiero, entonces mi cuerpo va a empezar a hacer funciones para poder digerirlo. Cada enfermedad es una estrategia de nuestro cuerpo para sobrevivir a este estrés. Ante un conflicto, miren, nuestro consciente empieza a evaluar y nuestro inconsciente resuelve. ¿Y dónde dije que era la base del inconsciente? En nuestro cerebro reptiliano. En ese lugar en donde detecta un miedo, manda señales y resuelve. ¿Se acuerdan que dije? La amígdala dice, hay una amenaza, el hipocampo empieza a buscar recuerdos y mientras el hipotálamo empezó a mandar todas las señales para que los órganos empezaran a producir, bueno, ante un conflicto, esto es lo que nosotros hacemos. El síntoma o la enfermedad puede ser o bien psicológica o bien biológica. ¿Cuál es un síntoma psicológico? Estar rumiando las cosas. Estar piense, y si le hago por aquí, y si le hago por allá, y es que le debí de haber dicho, y este pensar, nos empieza a generar un edema dentro de la cabeza. Y quiero decirles que entre un dolor de cabeza y un infarto cerebral, la única diferencia es la masa conflictual. O podemos tener un síntoma biológico, ¿sí? Cualquiera de los dos. El síntoma va a depender de la historia que nosotros tenemos como seres humanos. Por ejemplo,
No tendrá la misma historia si tú eres el primogénito que si eres el más pequeño, que si perteneces a una familia de 8 o eres hijo único, que si tu papá y tu mamá están juntos a que si están separados. La historia, o que si tú viviste y creciste en el centro de la República, que si viviste y creciste en el sur o en el norte. Observemos cómo en el norte y en el sur, simple y sencillamente, los cuerpos, las estaturas, los pesos son completamente diferentes. Entonces, los síntomas van a depender, sí, de la masa conflictual, pero de nuestra historia, de la manera en cómo tú has aprendido a vivirlo. Nosotros le llamamos a esto resentir, de la necesidad encubierta detrás de aquel evento que viviste y el sentido biológico que este órgano va a empezar a gestionar, ¿sí? Entonces, esta parte me gusta mucho porque a veces confundimos el mapa con el territorio. En el territorio hay un suceso en el exterior que lo percibimos a través de nuestros sentidos. ¿Se acuerdan aquel cerebro que vimos en un principio? Lo percibimos con la vista, está el área sensorial, con el olor, con el olfato, con el tacto, con el oído. Y estos sentidos nos van a generar un recuerdo de nuestra historia. ¿Cuántas veces cuando olemos un perfume nos decimos, ah, mira, huele a agua salvaje de Christian Dior? Decimos, ay, huele a Enrique. O decimos, ay, huele a Navidad. O huele, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros percibimos a través de los sentidos, pero se quedan almacenados en esa parte de los recuerdos. ¿Se acuerdan que dijimos un directorio de recuerdos? En los recuerdos, en nuestras experiencias. Y todo esto va a estar filtrado por nuestros valores, por nuestras creencias, por nuestras expectativas. Y esto nos va a llevar a que lo que sucedió aquí en el exterior le vamos a dar una representación en nuestro interior. Y por eso decimos, no, sí, ya sé, lo que quiso decirme fue tal cosa. Y le damos una representación, ¿sí? ¿Por qué enfermamos? Porque nuestras creencias van a determinar nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos va a gestionar la emoción. Y esta emoción se va a plasmar en el cuerpo y es el afectado. Y les voy a poner un ejercicio, fíjense bien, para que ahorita ustedes conecten con eso. Vamos a imaginar ahorita que frente a nosotros tenemos un plato de jícama y pepino partido. Con este calor se antoja, ¿no? Partido. Y le vamos a exprimir 2 limones. Vemos estos limones jugosos y se los exprimimos. Y le ponemos sal y tajín. Y ahora quiero que agarre una jícama o un pepino y lo chupe. ¿Qué sucedió en su boca? Seguro que salivó, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿dónde está el pepino, los limones y la jícama? En mi cabecita, en mi pensamiento. Y en mi pensamiento es el que gestionó la emoción de qué rico, o ay, qué acidito, y mi cuerpo es el que respondió. Por eso enfermamos. ¿Dónde está la clave? Uno, en al menos cuestionar nuestras creencias y ver qué pensamientos me generan estas creencias. Henry Ford decía, si tú crees que puedes, como si no puedes, siempre tendrás la razón. Depende de lo que tú creas. Tus creencias te van a llevar a tener ciertos pensamientos y estos pensamientos son los que van a llevarte a una emoción que se plasma en tu cuerpo a través de un resentir. Por ejemplo, otro ejercicio. Cuando usted está, quiero que evoque un momento de mucha felicidad, donde usted estuvo realmente contento, independientemente de lo que haya sucedido,
No quiero el evento, quiero que se ubique usted en ese momento de contento, de feliz. Y ahora quiero que se ponga en contacto con su cuerpo. ¿Dónde se siente ese contento, esa felicidad? Y usted me dirá, ay, siento como una expansión en mi pecho, siento una sonrisa en mi cara, mi mandíbula está suelta, es como que puedo respirar profundo y siento calientito. Mira, me acuerdo y siento calientito. Esta emoción se expresa a través del resentir en mi cuerpo. Pero así como fue este momento de contento, si usted evoca un pensamiento, un recuerdo de tristeza o de miedo, que ahorita no lo quiero meter en ese estado, pero ubíquese en su cuerpo. ¿Qué le pasa a su cuerpo cuando usted está enojado? Un momento medianamente enojo, no cuando usted estaba rabioso, medianamente enojo. ¿Qué pasa? Ubíquese en ese momento y va a darse cuenta dónde se siente el enojo. Y puede decir, en la mandíbula, mis hombros se encogen, mi estómago se aprieta, no me cabe nada. No, decimos, tengo el estómago cerrado. Claro, porque la curvatura menor se cierra y no deja pasar el alimento, ¿no? Y mis puños están apretados y empiezo a sentir no como calientito, sino como sudor, como que me estoy cociendo, caliente mi cuerpo. Claro, cada emoción va a generar unas sensaciones en el cuerpo. Si yo ante el enojo digo, pero ¿por qué estoy tan rabiosa? ¿Pero por qué estoy tan enojada? ¡Uf! Vamos a encontrar una y mil razones del por qué estoy enojada. Una y mil razones. Pero si yo digo, ¿cómo se siente mi cuerpo cuando está enojado? Y me quedo ahí, permitiéndole a mi cuerpo esta sensación hasta que se atraviese. Yo, cuando hablo con los niños, les digo que entre por aquí, que salga por acá y que no se quede aquí. Y esta es una buena técnica para los pequeños cuando ustedes estén en su trabajo. Es que maestra me dijo que yo era... Muy bien, mi amor, que entre por aquí, que salga por acá y que no se quede aquí. Es que el evento entre y salga, pero si se queda plasmado en el cuerpo, yo me puedo quedar unos minutos en mi cuerpo, permitirle que me habite, pero también ayudarlo a que se vaya. No tengo que hacer nada, nada. Es únicamente concentrarme en esta sensación. Ni respira profundo, ni cuenta hasta 10. ¿Se fijan por qué no sirve contar hasta 10? O sea, no sirve. Simplemente me conecto con esta emoción, la dejo que pase y digo, ok, ¿qué necesitaba yo en ese momento? Y podemos decir, pues solamente que me escuchara. O podemos decir, pues solamente sentir que me reconocía o que me valorara. O solamente quería sentirme segura. Porque hay necesidades básicas: seguridad, protección, valoración, reconocimiento, contacto. Nada más, no hay más. Nos enojamos, tenemos miedo, despotricamos. ¿Por qué? Porque necesito o más amor, sentirme más amada, o más seguro, o más protegido, o más reconocido, o simple y sencillamente que pertenezco a este grupo. Entonces, esa es una de las maneras de poder gestionar la emoción. El biochoc y el resentir, con lo que les comentaba, tiene una carga emocional, ¿sí? Y hay que hacernos esta buena pregunta. Es, ¿cómo se siente en mi cuerpo esta emoción, este enojo? Esa es la buena pregunta. No por qué me enojé, ni qué fue lo que me hizo para que yo me enojara, ni hombre, olvídalo. No, la buena pregunta es eso, es ¿dónde se siente este enojo? Y una vez que yo me doy permiso y lo contacto, le doy permiso a descargar esta emoción. No tengo que hacer nada, ni respirar, ni contar.
Nada más ponerme en contacto con esa emoción y dejarla que pase. Y cuando algo cambia, entonces preguntarme, ¿cuál era la necesidad que había detrás de esto? Los síntomas tienen una utilidad para nosotros y esto está determinada por la función del órgano. Nosotros estamos compuestos de diferentes sistemas. Tenemos el sistema óseo, el sistema muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, y cada sistema tiene su lenguaje. ¿Cuándo usted se podría imaginar que una fractura puede sucederse después de un evento en donde yo sentí una fuerte desvalorización? ¿Cuándo podría usted imaginarse para qué sirven los músculos? Los músculos para poder hacer, para poder rendir. Cuando yo tengo problemas de rendimiento, generalmente yo siento que no alcanzo a llegar a la meta, que no voy a terminar con el programa, que no voy a alcanzar a hacer las cosas y estoy tensa. Cuando ya lo he resuelto, es cuando tengo yo una contractura muscular. ¿Y para qué sirve esta contractura? Para que yo descanse. La contractura se da, fíjese bien, cuando yo ya he resuelto el problema. Estuve tanto tiempo en estrés, ya resolví el asunto, suelto el cuerpo, pero queda una contractura. Escuchar el cuerpo significa darle al cuerpo lo que necesita en ese momento. Cada síntoma usa una lógica biológica. Y vamos a ver, por ejemplo, la cólera, su sentido biológico es hacer llegar más sangre rápidamente a las manos, ¿sí? Hagan de cuenta que hay una secreción masiva de adrenalina producida en la corteza suprarrenal que hace posible que nosotros podamos correr, luchar, enfrentar, ¿sí? Y para eso sirve esta parte. El amor, la ternura, la excitación provocan esta reacción parasimpática, que es lo inverso a la huida. Cuando yo siento amor, ¿se acuerdan de aquellas sustancias que les dije? Está la oxitocina, está la serotonina, está la dopamina, y nos ayuda, uno, a estar en calma y poder prestarme a la cooperación, poder entre los animalitos, las feromonas que se detectan a través del búmero nasal sirve para aparearse. En los seres humanos para poder tener contacto. Fíjense cómo ante situaciones de peligro hay una parte nuestra que son las células espejo, que son las neuronas espejo, en donde cuando vemos la desgracia en otra persona, y para eso los mexicanos somos únicos, tenemos este deseo de ayudar, por amor, por compasión, y nos hacemos esta cadena en donde estamos con baldes o con piedras ayudando a las personas. La tristeza, una de las funciones de la tristeza es podernos ayudar a soportar la pérdida de algo o de alguien, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando estamos tristes no tenemos energía, no sentimos entusiasmo, ¿sí? No hay energía ni para luchar ni para huir, y entonces lo mejor es quedarse en el fondo de la cueva. ¿Para qué? Para recuperar. Cuando estás cansado, descansa, no te obligues. Si tú descansas 2, 3 horas, te acuestas a dormir, pero es que son las 3 de la tarde, duérmete y vas a cargar energía para poder hacer de una manera mucho más eficiente ese trabajo que tienes ahí pendiente. Cuando tenemos hambre, ¿qué pasa con el hambre? El hambre es una señal de alarma, es una necesidad básica de supervivencia. ¿Y para qué sirve el hambre? Para buscar alimento, ¿sí? Cuando estamos cansados, es esta señal de agotamiento. Y tu cuerpo lo que te dice es, para, necesito parar para regenerarme, para que vuelva a haber esta homeostasis en el organismo y yo pueda seguirte dando un buen servicio. Cuando hay un dolor, es señal de que algo va mal. Cuando tenemos una contractura, ¿qué nos dice? El dolor
es una señal de que necesitamos estar inmóviles durante un tiempo para que este músculo se repare, para que pueda seguir funcionando. Si no nos doliera, le seguiríamos dando. Si doliéndonos, quiero decirle que ahí andamos cojeando, pero seguimos caminando, hombre, para, quédate quieto un rato, deja que tu cuerpo se repare. Cuando tenemos un calambre, y generalmente los calambres son en las noches, nos hablan de que estás sobrecargado, ¿sí? Para un poco, deja que el músculo se regenere. ¿Y por qué nos da el calambre? Es un aviso para evitar llegar a más lesiones. Primero nos dolió, teníamos la contractura, no le hicimos caso, no paramos, nos va a dar un calambre, un espasmo. Y no importa si es aquí o si es en la pantorrilla o si es en la planta del pie. Son espasmos en donde nos dicen que pares, ¿sabe? ¿No? Sudar, la palabra clave de sudar, fíjense qué inteligente es nuestro cuerpo. Si yo tengo temperatura, si está haciendo mucho calor, sudo. ¿Para qué? Pues como para poder refrescarme. Si no hay agua cerca, me refresco. El sudor nos refresca, pero también nos sirve para eliminar toxina. Pero también nos sirve cuando nos sudan mucho las manos, es que estamos viviendo en estrés. ¿Y qué pasa? Si estoy sudada es mucho más fácil que si el depredador me agarra, yo me le resbale. Una persona, hombre o mujer o niño que le sudan las manos, está viviendo en estrés, siente que hay una amenaza. Esta sudoración lo que nos está diciendo es que quiere escapar de algo. Cuando le sudan las manos, los pies, las axilas, estos rodetes que nos da tanta pena y que siempre se hacen presentes cuando tenemos una conferencia, cuando vamos a hacer una exposición, cuando voy a ir a ver a la chica que me gusta o cuando voy a ver al chico que me gusta. Y empiezo con ese sudor en donde digo, ¡ay, ya se me nota! ¿Por qué? Porque me siento amenazado. Tiene su función. El escalofrío es esta solución biológica. Cuando nosotros temblamos, es para generar calorcito. Por eso viene el temblor, ¿no? El estornudo es para sacar un cuerpo extraño, ya sea real, como el polvo, o virtual, como, ¿qué decimos? Este ambiente me huele rancio, me huele mal, ¿sí? Y estornudo. Lo mismo con la tos. Es sacar un cuerpo extraño, ¿sí? De nuestro árbol bronquial, pero puede ser real como el polvo o puede ser virtual como un invasor en donde yo siento que viene a quitarme, es una amenaza en mi territorio. ¿Qué hacen los animalitos cuando se acercan? Hacen esto, ¿no? No tosen. O a esa tos de perro que les llaman el es como para asustar. Estoy viviendo una situación en donde me siento amenazada en mi espacio. El vómito es sacar algo tóxico del estómago. No importa si es real o virtual, probablemente tuve una intoxicación, mucha gente dice, pero yo te pregunto, ¿qué es aquello que fue tan tóxico que necesito vomitarlo? Hay dos vías para sacar algo tóxico. Por ejemplo, fui a casa de mi suegra, hubo un comentario desagradable, yo me lo tuve que tragar y en la noche, porque todas las enfermedades se agravan en las noches, no me dejará mentir, tengo vómito y diarrea. Tengo dos vías para sacar eso tóxico. Pero a lo mejor fuimos hombres, serían los camarones, tú. Todos comimos camarones, nada más a mí, chorrillo y me vómito, ¿no? Solamente a mí. ¿Por qué? Porque en esos camarones mi suegra hizo un mal comentario o mi marido hizo una de esas bromitas de jajaja que nada más a él le causa gracia y yo lo tengo que sacar de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque para mí es algo tóxico, algo sucio, ¿no? Es sacar algo sucio. La fiebre tiene también su sentido biológico. Miren, los microorganismos, los microbios y las bacterias no aguantan el calor. Entonces, cuando hay una infección, sube mi temperatura, pero la lógica del cuerpo es, si yo aumento la temperatura, voy a matar a todos estos bichitos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros?
inmediatamente tomamos algún medicamento para bajarnos la temperatura. Es cierto, se baja la temperatura, pero no terminó de hacer la reparación nuestro cuerpo. ¿Y por qué tenemos fiebre? Porque hubo algo que nosotros no gestionamos adecuadamente. Generalmente la fiebre está relacionada con la ira y el desmayo es eso, hacernos el muertito, ¿no? Es cuando yo me desmayo, hay que checar qué evento está siendo realmente estresante que prefiero evadirme, no lo enfrento y entonces me desmayo, ¿no? Los olvidos. Mire, dicen que las mujeres después de los 40 ya no pensamos de corrido, ya decimos, ¿no? ¿De qué te estaba platicando, chata? Estos olvidos no son solamente por la edad. ¿Qué pasa cuando la mujer está en la menopausia? Pues a lo mejor en la menopausia los hijos son adolescentes, se han ido, a lo mejor el marido también ya se fue, y nosotros nos quedamos solas. Estos olvidos, estos despistes, es para evitar sufrir, porque si yo recordara todo lo que tenía antes, probablemente habría mucho dolor, ¿no? Entonces, por eso se me olvidan las cosas, estos famosos despistes de la menopausia. Conclusión, todas estas reacciones en nuestro cuerpo son el funcionamiento básico de nuestro organismo, ¿sí? Ponen en evidencia que nuestro cerebro siempre va a estar listo para reaccionar de una manera biológica, para protegernos, para podernos permitir vivir mejor y el mayor tiempo posible. ¿Cómo? Poniendo en marcha la mejor solución biológica. Pero la realidad es que no siempre es la más adecuada para nuestro funcionamiento. Somos la especie ganadora. Los que estamos todavía en este plano somos aquellas personas que hemos podido desarrollar todas estas estrategias de adaptación al ambiente. Aquellas que nos adaptamos a la sana distancia, las que nos cuidamos, aquellas personas que no salimos, aquellas personas que cuidamos todos los protocolos, estamos aquí. Hubo muchas personas que no, ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenir el síntoma? Bueno, estos son los pasos importantes. Todo lo que vivimos es como un resumen de lo que platicamos hoy. Todo lo que usted vive se va a quedar en el cuerpo. El cuerpo nunca miente, así que escúchelo, así como lo hicimos hoy. ¿Cómo me siento? ¿Dónde siento? Me ubico en ese lugar, le permito que se exprese, porque no tarda 2 minutos. Si tarda más de 2 minutos es porque estoy aquí dándole vuelta a la olla, ¿eh? Si solamente me concentro en cómo se siente caliente, ok, me quedo con eso calientito. Y después me pregunto, ¿qué era lo que yo necesitaba? La memoria de este recuerdo, si yo no lo gestiono, va a quedar impresa. Y va a quedar impresa como un peligro, ¿sí? Y entonces, cuando haya otro biochoc, ese instante, ¿no? Ese instante puede llevarme a ese primer conflicto donde se programó eso. Y entonces va a desencadenar nuevamente lo que acá guardé. Por eso muchas veces pensemos en una pérdida. Cuando no se hace un duelo adecuado, cuando no se permite la nostalgia, la melancolía, el llanto, la tristeza, yo digo como que ya, cuando hay otra pérdida, llámese divorcio, la pérdida de mi mascota, se me escapó y se me perdió la mascota, entro en una crisis que yo digo, Dios de mi vida, pero si no era para tanto, ¿no? Es que desencadenó este evento algo que estaba guardado en tu cuerpo, ¿sí? Hay, yo les comentaba, maneras diferentes de llegar a un síntoma. Mediante un biochoc, ese momento inesperado, sin solución, vivido dramáticamente, o por una sumatoria de episodios con la misma tonalidad, ¿no? Y esta tonalidad
de lo que se vive en ese momento de bioshock va a ser una situación que la vamos a estar sosteniendo en el tiempo y es lo que va a determinar la emoción visceral o el resentir. Y para llegar a ese resentir se han de manifestar en sensaciones corporales, que es donde siento el enojo, la tristeza, el coraje, donde lo siento. El síntoma, la enfermedad, lo que busca es expresar lo que quedó bloqueado. Así que el sentido de las enfermedades es ofrecer a la persona una oportunidad de sanar algo que no se ha expresado. Todo lo que aceptamos se transforma. Todo lo que rechazamos se amplifica. Así que la invitación es a escuchar el cuerpo. Muchas gracias. Dejen por favor su poderosísimo like. No olviden suscribirse y activen las notificaciones.